¿Qué tienen en común un niño prodigio, una diva del pop y un productor de cine legendario? Todos ellos brillaron en Hollywood hasta que la fama los empujó hacia el abismo. Detrás de cada aplauso, cada alfombra roja y cada éxito multimillonario, existe un lado oscuro que pocos se atreven a mirar de frente. Esta no es una historia sobre celebridades comunes, es un viaje por las ruinas emocionales, físicas y mentales de aquellos que alcanzaron la cima solo para ser devorados por la adicción, el silencio y los excesos. Te vas a encontrar con ídolos que parecían intocables y que, en secreto, suplicaban ayuda. Desde arrestos ridículos hasta muertes inesperadas, desde recetas médicas ilegales hasta colapsos públicos frente a las cámaras. Algunos sobrevivieron, otros no tuvieron la misma suerte, pero todos dejaron señales de alerta que la industria prefirió ignorar. Prepárate para conocer los casos más impactantes, trágicos y en ocasiones simplemente surrealistas de los actores y figuras más queridas de Hollywood que perdieron el control, no por falta de talento, sino por no saber cómo detener la caída. Bruno Mars, con su inconfundible voz y una energía contagiosa que conquistaba escenarios en todo el mundo, parecía invulnerable. Pero en el año 2010, la realidad se impuso cuando fue arrestado por posesión de cocaína en un hotel de Las Vegas. Tenía apenas 26 años y el mundo a sus pies. Lo más llamativo no fue solo el incidente, sino su reacción inicial. Aseguró que era la primera vez. Más tarde, confesó que había mentido, reconociendo que su juventud y su estado emocional lo habían empujado a actuar sin pensar. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, aceptó pagar una multa, cumplir 200 horas de servicio comunitario y no meterse en más problemas durante un año. Pero más allá de lo legal, enfrentó un juicio mucho más complejo, el de la opinión pública. En lugar de victimizarse, Bruno optó por crecer, continuó su carrera, fortaleció su imagen y demostró que las caídas pueden ser parte del compás de la vida, porque incluso los grandes talentos pueden equivocarse y también pueden corregirse, aprendiendo a tocar de nuevo desde el corazón. River Phoenix. La noche parecía una más en el vibrante Viper Room, pero para River Phoenix sería la última. Con solo 23 años, este actor talentoso y carismático, que muchos veían como el James Dean de su generación, se encontraba en una espiral peligrosa. Tras pasar varios días consumiendo una mezcla devastadora de cocaína y heroína junto a su banda, llegó al club sintiéndose mal. Se lo confesó a su amigo Robert Forrest, temiendo haber sufrido una sobredosis. Nadie tomó en serio sus palabras. Poco después, se desplomó en la acera frente al local, mientras su novia gritaba desesperada al verlo convulsionar. Aunque la ambulancia llegó y lo encontraron aún con vida, sus signos vitales no resistieron el daño. Fue declarado muerto a la 1:51 de la madrugada del 31 de octubre de 1993. River, que alguna vez brilló por su sensibilidad artística y compromiso ambiental, quedó reducido a un trágico símbolo de juventud desperdiciada. Su muerte no solo impactó a Hollywood, sino que también destapó el silencio incómodo que la industria mantenía sobre las adicciones. En su caída, dejó una advertencia que aún resuena en los pasillos del estrellato. Brittany Murphy. Había algo etéreo en la presencia de Brittany Murphy, una mezcla de dulzura y vulnerabilidad que conquistó al público desde sus primeros papeles, pero tras esa sonrisa luminosa se escondía un torbellino silencioso. En diciembre del año 2009, con apenas 32 años, Brittany fue encontrada sin vida en su casa de Los Ángeles. Aunque los informes iniciales señalaron causas naturales, la verdad parecía más turbia. Amigos cercanos hablaban de un deterioro físico notable, pérdida drástica de peso y un aislamiento alarmante. Circulaban rumores sobre el uso de heroína y cocaína a comienzos de la década del 2000 y su vínculo con Simon Monjack, un hombre considerado por muchos como una mala influencia, solo alimentó las sospechas. 5 meses después, él también falleció en circunstancias similares. Junto a la cama de Brittany se hallaron múltiples fármacos, muchos sin prescripción a su nombre. El forense concluyó que una combinación letal de medicamentos para el dolor y resfriados debilitó su ya frágil estado. Su luz se apagó demasiado pronto, dejando preguntas sin respuesta y una sensación de injusticia flotando en el aire. Brittany no solo murió joven, murió envuelta en un silencio que pocos se atrevieron a romper. Mickey Rooney.
carisma, talento desbordante y una carrera interminable que lo mantuvo vigente desde niño. Sin embargo, tras bambalinas, su vida fue una historia muy distinta. Su hijastro, Chris Aber, rompió el silencio tiempo después y lo describió como un hombre profundamente afectado por la adicción a los somníferos. Según sus palabras, la conducta de Mickey era errática y agresiva. En lugar del artista entrañable que todos conocían, lo que había en casa era un hombre iracundo que pellizcaba, gritaba y doblaba los dedos de su esposa como muestra de control. Aber llegó a asegurar que la cantidad de medicamentos que consumía era tan elevada que necesitaban una bolsa de compras para transportarlos semanalmente. Mickey negó haber recibido sustancias de parte de los estudios, pese a que su colega y amiga Judy Garland aseguraba que ambos habían sido inducidos a consumirlas por la MGM. Murió de un infarto, pero lo que dejó atrás no fue solo una prolífica carrera, sino también un legado de oscuridad doméstica. Su historia revela que la adicción no discrimina entre actores ni épocas y que el abuso puede arraigarse incluso en los hogares más admirados por el público. David O. Selznick. En el corazón de una de las producciones más icónicas de la historia del cine, latía una lucha interna que pocos conocían. David O. Selznick, el célebre productor de Lo que el viento se llevó, era un perfeccionista inquebrantable, pero también un hombre que dependía de la bencedrina para sostener su frenético ritmo de trabajo. Se decía que trituraba las pastillas y se las lamía de la palma para resistir las agotadoras jornadas de rodaje. La presión que ejercía sobre el elenco, especialmente sobre las actrices, era sofocante, alimentada por su obsesión con la imagen y por la energía artificial que le proporcionaban las anfetaminas. Su determinación logró que la película obtuviera 10 premios Oscar y marcara un antes y un después en la industria, pero también convirtió el rodaje en una pesadilla para muchos. Selznick no solo se exigía a sí mismo más allá de los límites humanos, sino que arrastraba a su equipo por la misma cuesta. Su caso demuestra que, incluso en la cima del éxito, la adicción puede tomar las riendas, disfrazada de ambición y disfrazando el deterioro mental como productividad. A veces, lo que se celebra en pantalla tiene un precio invisible detrás de cámaras. Britney Spears. Desde finales de los años 90, su voz y su imagen marcaron a una generación, pero detrás de la iconografía pop se gestaba una tormenta personal. El punto de quiebre llegó en el año 2006 tras su divorcio con Kevin Federline. Desde entonces, su conducta errática encendió alarmas, ingresos a centros de rehabilitación, acusaciones de consumo de drogas, rumores de intentos de suicidio y una noche en la que declaró ser el anticristo. Todo parecía desmoronarse en cámara lenta. Diagnosticada con trastorno bipolar, Britney inició un largo proceso de recuperación que incluyó tratamientos intensivos y una polémica tutela legal que duró más de una década. Su batalla fue pública, despiadada y al mismo tiempo inspiradora. A pesar de los escándalos y las caídas, Britney logró reconstruirse desde las ruinas. Su historia no es solo la de una estrella que perdió el control, sino la de una mujer que fue despojada de su autonomía y poco a poco la recuperó. Hoy, más que una figura pop, es símbolo de resistencia, porque renacer bajo el escrutinio del mundo requiere una fuerza que pocos poseen. Daniel Baldwin. Para Daniel Baldwin, la fama fue una espada de doble filo. Aunque formaba parte del célebre clan Baldwin, su trayectoria tomó un rumbo muy distinto. En el año 1989, el mismo en que obtuvo su primer trabajo como actor, también cayó en las garras de la cocaína. La sustancia lo envolvió como un velo oscuro que nubló su carrera y su vida personal. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando fue hallado corriendo desnudo por los pasillos del Hotel Plaza de Nueva York, gritando su apellido. Fue arrestado y tras declararse culpable, sentenciado a rehabilitación. A diferencia de otros casos, su adicción no incluía alcohol ni pastillas, solo cocaína. Pero esa única droga fue suficiente para arrastrarlo hasta el borde. Ingresó a centros de rehabilitación en 9 ocasiones antes de encontrar la estabilidad. Hoy ha transformado su dolor en propósito. Trabaja como entrenador y consejero en centros especializados, utilizando su experiencia no como una mancha, sino como una herramienta para ayudar a otros. Su historia no niega el caos que vivió, pero lo resignifica, porque el verdadero triunfo no siempre está en evitar la caída, sino en aprender a levantarse con algo más que cicatrices. Jodie Sweetin. A los ojos del público, Jodie Sweetin
era la encantadora Stephanie Tanner de Full House, una niña dulce que se ganó el cariño de millones. Pero cuando las cámaras se apagaron, la transición hacia la adolescencia fue brutal. Comenzó a beber a los 14 años, en silencio, sin que nadie sospechara lo que estaba por venir. Durante los siguientes 13 años, su vida se convirtió en un ciclo de adicciones que incluyó éxtasis, metanfetamina y crack. En su autobiografía titulada Unsweetened, Jodie relató sin filtros momentos oscuros, como su participación en conferencias universitarias mientras aún estaba bajo los efectos de días enteros de borrachera. Sin embargo, en diciembre del año 2008 logró alcanzar la sobriedad. Aunque en el año 2013 enfrentó una recaída tras una separación, eso no detuvo su proceso de transformación. Se graduó como consejera en drogas y alcohol y comenzó a trabajar en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Lo que había sido su mayor debilidad se convirtió en su motor de ayuda a otros. Hoy, lejos del plató infantil, Jodie es un testimonio vivo de que crecer con fama no impide madurar con conciencia. La redención también puede tener rostro de comedia familiar. Drew Barrymore se convirtió en la niña prodigio de Hollywood, pero la realidad detrás de los focos era todo menos mágica. A los 11 meses ya filmaba anuncios, a los 7 años bebía cócteles con licor, a los 11 lidiaba con el alcoholismo, a los 12 ya era consumidora habitual de drogas duras, y a los 13, tras un intento de suicidio, fue internada. La raíz de su tormenta comenzó en casa. Su madre, lejos de protegerla, la introdujo al mundo de las fiestas, llevándola al mítico Estudio 54, cuando aún era una niña. Aquella exposición prematura no solo distorsionó su niñez, sino que moldeó una personalidad rota por dentro. A los 14 años, Drew tomó una decisión radical. Se emancipó legalmente, comenzó a trabajar limpiando baños y trató de sobrevivir fuera del ojo mediático. No fue un camino sencillo, pero con el tiempo y el apoyo de amigos como Cameron Díaz, logró superar sus adicciones. Hoy, Drew es una actriz, productora y conductora que transmite autenticidad y resiliencia. Su historia no es solo de supervivencia, es un recordatorio de que incluso la infancia más fracturada puede encontrar su redención. Judy Garland. Antes de llegar a la mayoría de edad, Judy Garland ya era una figura emblemática del cine, inmortalizada por su papel como Dorothy en El Mago de Oz. Pero tras ese brillo inicial se escondía una realidad compleja. Desde su adolescencia, el sistema de los grandes estudios controlaba cada aspecto de su vida, desde su alimentación hasta sus hábitos de descanso. Bajo el mandato de MGM, su rutina incluía sustancias que alteraban sus ciclos naturales con el fin de mantener su rendimiento constante frente a las cámaras. Aquella disciplina extrema no solo moldeó su carrera, también dejó cicatrices profundas. La presión por mantener una imagen y un ritmo implacable alimentó una dependencia que afectaría su bienestar durante décadas. Y si este relato te ha tocado, hay otra historia igual de poderosa que te invito a conocer al finalizar este video. Te aseguro que también expone lo que muchos viven tras el telón de la fama. A pesar de ser uno de los talentos más valiosos de su generación, detrás de cada actuación existía una mujer que cargaba con el peso de expectativas imposibles. A lo largo de su vida, enfrentó momentos de profunda dificultad emocional, relaciones tormentosas y un deterioro progresivo en su salud. En junio de 1969, su historia llegó a su fin en Londres, en circunstancias que conmocionaron al público. Los informes señalaron una sobredosis no intencionada como causa principal. La partida de Judy Garland marcó el cierre de una época en Hollywood, pero también dejó al descubierto los costos humanos que pueden implicar el estrellato. No fue la debilidad la que la venció, sino un entorno que la llevó al límite. Jeff Conaway. Jeff Conaway brilló como Kaniki en Grease, con esa mezcla de rebeldía y encanto que lo hizo inolvidable, pero tras bambalinas, su vida fue una larga batalla contra el dolor físico y emocional. Todo comenzó con una lesión de espalda durante el rodaje de la película que lo hizo famoso. Lo que parecía una dolencia temporal se transformó en una dependencia creciente a los analgésicos. A eso se sumaron el alcohol, la cocaína y una relación de codependencia con su pareja, también adicta a los opiáceos. En la década del 2000, su participación en Celebrity Rehab expuso al mundo el deterioro de su cuerpo y su espíritu. Aunque en una entrevista del año 2009 dijo sentirse mejor tras varias cirugías, su mirada seguía reflejando un dolor persistente. El 11 de mayo del año 2011 fue encontrado inconsciente y días más tarde falleció a causa de complicaciones vinculadas a su adicción. Jeff nunca dejó de intentar recuperarse, pero las recaídas fueron más fuertes. Su historia
historia no es solo una tragedia personal, sino un reflejo de cómo el dolor mal atendido puede convertirse en una prisión de la que, a veces, ni la fama ni el talento logran escapar. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue un ícono de belleza y magnetismo, admirada en todo el mundo, aunque no siempre comprendida. Su sonrisa encantadora y sus interpretaciones inolvidables en la pantalla la elevaron al estatus de leyenda, pero detrás de esa imagen brillante existía una mujer marcada por una vida complicada. Desde muy joven, enfrentó una infancia llena de inestabilidad emocional y falta de afecto. A medida que su fama crecía, también lo hacían sus batallas personales. Experimentaba episodios intensos de tristeza, insomnio persistente y una dependencia creciente de tratamientos que buscaban calmar su ansiedad. Su salud emocional se resintió cada vez más, al punto de que memorizar líneas se volvió difícil y su estado de ánimo oscilaba constantemente. En ese contexto, los fármacos se convirtieron en un escape temporal. En agosto de 1962, su médico la encontró sin signos vitales en su residencia de Brentwood. Tenía apenas 36 años. Según los reportes oficiales, su fallecimiento estuvo relacionado con una sobredosis de medicamentos. Sin embargo, tras su partida, salieron a la luz escritos personales que revelaban una lucha interna constante, una búsqueda genuina de afecto, aceptación y significado más allá del estrellato. Marilyn no fue simplemente una celebridad atrapada en el mundo del espectáculo, fue una mujer profundamente sensible que enfrentó las exigencias desmedidas de una industria que rara vez mira más allá de lo visible. Su historia permanece como un eco melancólico desde las alturas de la fama, recordándonos lo que puede ocultarse detrás de una imagen perfecta. Elvis Presley. Elvis Presley no solo transformó la música, marcó un antes y un después en la cultura popular. Su voz inconfundible, su energía en el escenario y su presencia magnética lo convirtieron en una figura inmortal del entretenimiento. Pero tras la fachada del ídolo se desarrollaba una lucha menos visible. Con el paso de los años, su salud comenzó a mostrar señales de desgaste, al mismo tiempo que se hacía cada vez más dependiente de tratamientos médicos para sobrellevar el dolor y el agotamiento físico. Bajo la atención constante de su médico de cabecera, conocido como Dr. Nick, Elvis accedía a una variedad de fármacos prescritos para tratar dolencias y regular su descanso. Algunos informes estiman que en sus últimos meses el uso de estas sustancias aumentó considerablemente. Lo que empezó como un manejo clínico del malestar físico terminó por convertirse en una rutina difícil de sostener. El 16 de agosto de 1977, Elvis fue hallado sin vida en su residencia de Graceland a los 42 años. La investigación posterior indicó que había múltiples compuestos en su organismo, lo que generó una gran conmoción pública. La contradicción entre su imagen como símbolo de valores tradicionales y las circunstancias personales que enfrentaba en privado generó una reflexión colectiva sobre la presión de la fama y la vulnerabilidad humana. Elvis no cayó por debilidad, sino por el peso de un entorno que muchas veces calla más de lo que revela. Su legado musical perdura, pero también lo hace el recordatorio de que incluso los íconos más grandes necesitan cuidado, apoyo y comprensión más allá de los aplausos. Mischa Barton. Mischa Barton fue, durante un tiempo, la personificación del glamour adolescente. Su papel en series de éxito la convirtió en ícono de una generación, pero tras esa imagen sofisticada y serena, se escondía una lucha feroz contra la presión, la ansiedad y las adicciones. Su caída se hizo pública el día de su 31º cumpleaños, cuando fue vista en su patio trasero, de pie sobre una valla, gritando incoherencias sobre el fin del mundo. Los vecinos, alarmados, llamaron al 911. Mischa fue hospitalizada esa noche. Al salir, afirmó que alguien había introducido GHB en su bebida, una droga usada comúnmente para abusos sexuales. Sin embargo, mensajes filtrados mostraban que llevaba tiempo en contacto con traficantes y que pedía insistentemente sustancias como Adderall, Xanax y Norcos. Incluso mencionó que conocía bien a un proveedor de cocaína. La imagen de una actriz joven y prometedora contrastaba con una realidad marcada por el descontrol y el aislamiento. La historia de Mischa no solo evidenció su lucha personal, sino también el modo en que la fama temprana puede amplificar las inseguridades y abrir la puerta a un ciclo difícil de romper. Su caída fue abrupta, pero su voz aún busca reconstruirse desde los escombros. Mary Kate Olsen.
Desde muy pequeña, Mary-Kate Olsen compartió la fama con su hermana gemela, creciendo frente a las cámaras como la adorable Michelle Tanner de Full House. Pero cuando la infancia terminó, lo que parecía una vida de ensueño se convirtió en un camino marcado por la fragilidad. En la adolescencia comenzó a luchar contra la anorexia, un trastorno que se agravó con el uso de alcohol y tabaco. A medida que se integraba al mundo de la moda y asistía a fiestas donde circulaban drogas como marihuana y cocaína, su salud y su estabilidad emocional se vieron comprometidas. Tras la trágica muerte por sobredosis de Heath Ledger, con quien mantenía una estrecha relación, se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Fue la primera persona contactada tras el hallazgo del cuerpo y, según informes, solicitó inmunidad legal en relación con las drogas encontradas en la escena. Poco después, ingresó voluntariamente en un programa de rehabilitación de 6 semanas, centrado inicialmente en su alimentación, aunque también se habló de tratamiento farmacológico. Con el paso del tiempo, Mary-Kate logró reconstruir su vida lejos del foco mediático. Hoy permanece sobria, alejada de los excesos de su pasado y en control de su propio relato. Corey Haim fue una estrella juvenil cuya presencia iluminaba la pantalla en los años 80. Carismático, espontáneo y cercano, protagonizó películas como Los Muchachos Perdidos, donde se ganó el corazón del público. Pero mientras todos lo veían brillar, su interior comenzaba a derrumbarse. La presión de los rodajes, los abusos sufridos y el entorno inestable lo empujaron hacia las drogas a una edad temprana. Su adicción se volvió tan profunda que, para el año 2001, ya había ingresado a centros de rehabilitación más de 15 veces. Aunque en entrevistas aseguraba haber superado sus vicios, la realidad era otra. En los últimos 32 días de su vida, obtuvo de forma ilegal más de 550 pastillas recetadas, una cifra que evidencia hasta qué punto estaba atrapado. Murió en el año 2010 a los 38 años. Aunque la causa oficial no fue una sobredosis, su cuerpo ya no resistía el daño acumulado. Corey es recordado no solo por su talento, sino también por representar a una generación de jóvenes actores devorados por un sistema que exigía demasiado y ofrecía muy poco. Su historia sigue siendo una advertencia para quienes confunden fama con cuidado. Joanna Moore, alguna vez conocida como la chica dorada de Hollywood, parecía tenerlo todo: belleza, talento y una carrera en ascenso. A lo largo de su trayectoria protagonizó más de 17 largometrajes y participó en más de 100 episodios de televisión. Sin embargo, la fachada comenzó a desmoronarse cuando las adicciones tomaron control de su vida. En el año 1970, su dependencia a las anfetaminas y al alcohol la llevó a buscar ayuda, pero pronto fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Esa infracción provocó que perdiera la custodia de sus hijos, entre ellos la futura actriz Tatum O'Neal. Su matrimonio con Ryan O'Neal, que había comenzado con promesas, terminó en divorcio y la soledad intensificó su caída. Joanna intentó reconstruir su vida mudándose a un rancho para cuidar a jóvenes con problemas, pero según el testimonio de su hija, ese lugar se convirtió en un entorno caótico y negligente, plagado de consumo y abandono. Su adicción al tabaco derivó en un cáncer de pulmón que finalmente le quitó la vida en el año 1997. Detrás del brillo de la pantalla, su historia refleja cómo la fama puede desvanecerse más rápido que una última bocanada. Ryan O'Neal, uno de los rostros más reconocibles del cine estadounidense, protagonista de Love Story y figura central en Peyton Place, parecía tenerlo todo. Sin embargo, su vida personal fue una espiral de conflictos, adicciones y sombras familiares. Acusado por su propio hijo, Griffin, de haberle introducido a la cocaína cuando tenía solo 11 años, Ryan se convirtió en símbolo de una paternidad dañina y profundamente disfuncional. Las peleas eran frecuentes, los escándalos abundaban y la imagen del galán encantador se desdibujó ante los relatos de violencia y negligencia. Su relación con sus hijos estuvo marcada por distanciamientos, reproches y heridas que nunca terminaron de sanar. La familia O'Neal, en palabras de varios de sus integrantes, parecía atrapada en un ciclo de autodestrucción. Casi todos enfrentaron problemas de adicción, reflejo de un entorno en el que el amor y el dolor se confundían constantemente. Ryan falleció el 8 de diciembre del año 2023. Aunque dejó una marca en la historia del cine, también dejó una historia familiar fragmentada por el abandono y la adicción. Su legado artístico es indiscutible, pero su historia íntima sirve como advertencia sobre el costo invisible de la fama mal gestionada. Michael Jackson.
Michael Jackson fue, sin duda, una de las figuras más influyentes del siglo XX. Su extraordinario talento, su constante capacidad de transformación artística y su impacto en millones de personas lo elevaron al estatus de leyenda mundial. Sin embargo, detrás del escenario también existía un ser humano enfrentando desafíos profundos relacionados con su salud física y emocional. Su camino hacia el uso constante de medicamentos comenzó tras un accidente durante la grabación de un comercial en 1984 que le provocó heridas importantes. En los años siguientes se le recetaron fármacos para controlar el dolor, lo que desencadenó un proceso difícil de revertir. Con el tiempo, esta dependencia se volvió más compleja y se sabe que utilizó diversos métodos para acceder a tratamientos en distintos lugares. Aunque en 1993 intentó poner fin a esta situación ingresando en rehabilitación, el proceso fue largo y lleno de obstáculos. El 25 de junio de 2009, Michael falleció repentinamente en su residencia. La causa fue asociada a una combinación de medicamentos administrados con fines clínicos por su médico personal. A pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible revertir la situación. Su partida no solo marcó el final de una era en la música, sino que también encendió una conversación global sobre la presión que enfrentan quienes viven bajo los reflectores. Michael Jackson no fue simplemente un símbolo del pop, sino también una persona que necesitó ayuda, comprensión y espacio para sanar. Su historia sigue siendo recordada no solo por sus logros artísticos, sino por el complejo retrato de lo que significa ser una figura pública en un mundo que rara vez permite pausas. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin fue, durante los años 90, el niño más famoso del planeta. Su rostro se convirtió en símbolo de la Navidad gracias a Mi Pobre Angelito, y su éxito se tradujo en millones de dólares antes de llegar a la adolescencia. Pero la fama prematura también lo hizo blanco de presiones familiares y abusos emocionales. Su padre, según Macaulay, era cruel, controlador y violento. A los 15 años, tomó una decisión inusual y valiente. Emprendió acciones legales para evitar que sus padres controlaran su fondo fiduciario de 20 millones de dólares. Con el paso de los años, su imagen comenzó a desdibujarse. En el año 2004, fue arrestado en Oklahoma por posesión de marihuana y 2 sustancias controladas sin receta. Las fotografías que circularon en el año 2012, donde aparecía demacrado, sosteniendo una bebida energética, generaron preocupación mundial sobre su salud. Aunque los rumores de adicción lo siguieron por años, Culkin logró encontrar cierta estabilidad emocional. En la actualidad vive alejado del foco, mantiene una relación con la también exestrella infantil Brenda Song y parece haber encontrado la tranquilidad que la infancia le negó. Su historia es una muestra de que incluso quienes lo pierden todo pueden hallar su camino de regreso.